Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de JMA. Y bueno, en este video les voy a explicar cómo ustedes pueden cambiarle color o material en AutoCAD. Es un poco tedioso que AutoCAD te traiga materiales por defecto y de pronto tú no quieras usar la misma tonalidad que te trae el programa como tal. De pronto tú dices, bueno, yo quiero trabajar con diferentes tonalidades, diferentes tintes, entonces les voy a explicar cómo ustedes pueden hacer eso. Tengo dos pares de cubos, van a ver más adelante por qué los tengo acá. Primero que voy a hacer es irme aquí a vista, voy a irme a mi biblioteca de materiales, voy a buscar los materiales que yo voy a agregar. Voy a tener dos situaciones acá que se pueden presentar, entonces para que estén muy pendientes. Voy a trabajar con madera y voy a trabajar con tela. Entonces para la madera voy a elegir lo que es el cerezo. Ustedes buscan aquí en la biblioteca AutoCAD, buscan madera y bueno, buscan lo que es el cerezo. Pueden usar cualquier tipo de madera. Yo en este caso voy a trabajar con lo que es cerezo. Lo pongo aquí y listo, ya está aplicado. Y se me puso aquí por defecto, o sea, todo lo que tú utilices te va a salir por acá. Entonces tú me dices, bueno, esta es una madera, pero el color no me gusta, de pronto yo quiero trabajar con una madera tipo negra, de color negro, y de pronto eso no lo puedes encontrar en internet, y si encuentras la textura en internet te sale con marcas de agua, vectores, entonces yo no quiero eso. Entonces yo esta madera la voy a convertir de este color a una madera de color negro. Entonces lo primero que voy a hacer es irme aquí al lápiz, o sea, abres el editor de materiales para ser más preciso, y lo primero que vas a hacer es duplicar el material. De pronto aquí se llama cerezo, tú le vas a poner cerezo negro, ¿sí? Porque es algo específico, ya es algo particular. Si tú le aplicas el cerezo negro que tú vas a crear a otro tipo de material, a otro tipo de modelo, perdón, te va a salir negro. De pronto tú no lo quieres negro si tú lo quieres, sino que tú lo quieres de un color original. Entonces, para evitarte esos problemas, duplícalo. No solamente aquí en AutoCAD, sino también en Revit. En Revit también es lo mismo. Entonces, ya una vez elegido el material y duplicado, vamos a ir aquí donde dice color de tinte. Tienen que ver también que está activado, pues lo pueden activar, es muy fácil de hacer. Y aquí donde dice color de tinte le vas a dar clic y te sale un color. El mismo color que te sale aquí es el color que está acá. Entonces, como tú quieres una madera de color negro, pues por acá abajo está el negro. Lo que vas a hacer es esto lo vas a arrastrar para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y listo. Supongamos que ahí está bien. Le das a aceptar y el material que tú creaste, que es este que está acá, lo vas a arrastrar para acá y listo. Si puedes observar, ya tengo una madera de color negro, ¿sí? Es la misma textura, pero con diferente tonalidad. Entonces, esta es una manera o una forma de cambiarle el material a el color o material. Entonces, vamos a irnos con la otra situación. Yo quiero agregarle a esto un tejido. Voy a irme aquí a tejido. Voy a buscar, no sé, me busco uno, esta. De pronto tú me dices, hey, yo no quiero trabajar de este color, yo quiero trabajar con un color que sea verde. Supongamos, pues. Entonces tú buscas el material, vas al editor de materiales, vas a duplicar el material, recuerda, le vas a cambiar el nombre. Antes se llamaba mezclilla se llamaba así, sí, se llamaba mezclilla azul, tú le vas a poner mezclilla verde. Listo. Ahora bien, aquí donde dice colores, y es algo muy importante, le vas a dar clic. Ya ver por qué. Tú me dices, bueno, yo quiero que pase de ser azul a que sea un color verde. Entonces tú buscas aquí en la gama de colores el color verde, o lo puedes buscar aquí directamente. Yo por ejemplo quiero coger este verde, que es un verde un poco oscuro, y de pronto tú lo puedes modificar acá, o sea, no hay ningún problema con eso. Le das a aceptar y yo voy a aplicar el material que dupliqué, o sea, mezclilla verde, ¿sí? Entonces, de pronto tú me dirás, pero bueno, no ha cambiado nada. Aquí donde dice difamado
difuminado de imagen, no se ve muy bien, vas a arrastrarlo un poco, vas a moverlo, vas a moverlo, vas a moverlo, y si puedes ver, el color va variando. O sea, la textura es la misma, pero el color como tal, o sea, varía, ¿sí? Si tú lo pones todo hasta el fondo, pues ya no hay textura, pero si lo pones intermedio, ya te va apareciendo el color que tú realmente quieres. No sé si me están captando. O sea, miren, ya cambié el material, o sea, no hay ningún problema con eso. Entonces les mostré dos situaciones diferentes. Obviamente tenemos la madera que pasó de ser clara a ser oscura, y tenemos la tela que pasó de azul pasó a ser verde. Entonces son dos formas en las cuales ustedes pueden cambiar los materiales. Bueno, depende más que todo el material. Puede que se cambie de esta forma o puede que se cambie de esta forma. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que este video les haya sido muy, pero de mucha utilidad. Y bueno, decirles que gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse, denle like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos. Vamos a seguir subiendo contenido AutoCAD. Y bueno, nos vemos en el próximo video.